Bien, vamos a iniciar entonces la clase de física, como ustedes pueden observar allí. Hoy día vamos a hablar respecto al tema de cinemática. Eh, la física, jóvenes, es una ciencia que está en constante evolución. A ver un momento, déjenme agregar a Víctor, ahora sí. Bien, les decía entonces que la física es una ciencia que está pues en constante evolución, eh, y la física podemos dividir como la física clásica y la física moderna, ¿no? La clásica es la que un tanto nos han impartido y todavía en este curso se va a seguir viendo en el colegio y en los institutos, ¿no? Ya de repente más adelante, si ustedes no se hacen una especialidad, un posgrado tecnológico, ustedes pueden toparse con estudios de cursos de física moderna, ¿no? Eh, por ejemplo, para poder entender eh, el límite de, de la litografía en la cual se imprimen los circuitos integrados de un microprocesador, pues mucho tiene que ver, pues el límite lo pone pues la teoría de la física cuántica, ¿no? Respecto al principio del túnel cuántico. Entonces, si alguna vez si ustedes se especializan en ramas respecto a hardware, tecnologías de litografías, voy a suponer, ¿no? Tendrían que estudiar parte de la física moderna, necesariamente. Bien, en este curso pues estamos en estudios generales, como su nombre dice. Vamos a ver, a modo de general, pues, ¿no? Partes de la física clásica, y entre ellos la cinemática. Cuando somos nuevos en el estudio del curso, o de repente si venimos con una actitud como que no nos gusta, cinemática pues nos suena a película, cine, ¿no? Un cine en automático será, podremos pensar. Nada más lejos de lo que realmente es. La cinemática es una rama de la física, de la mecánica, que estudia, y acá vamos a profundizar, estudia un cuerpo que experimenta un fenómeno, y este fenómeno es el movimiento. ¿Ok? Cuando decimos cuerpo, vamos a... Ojo, hay teoría acá en el manual que ustedes podrían haber descargado, ¿ya? Voy a hacer un complemento acá como siempre acostumbro, no vamos a leer tampoco, no tendría sentido. Entonces, les decía que la cinemática es una rama de la física clásica, en este caso la mecánica clásica, que estudia a los cuerpos. Entonces voy a escribir acá, estudia los cuerpos, ¿no? Y cuando decimos cuerpos, quiere decir de que es algo que tiene necesariamente materia, ¿no? Un cuerpo tiene materia, ¿no? Y si tiene materia, pues puede estar en distintos estados, ¿no? Que hemos aprendido: sólido, líquido, gas. Posiblemente tenga forma y tenga propiedades que son pues eh, inertes o partes de la materia en sí, como son pues tiene masa, por lo tanto si tiene gravedad, ahí la gravedad tiene peso y otras cosas más que un cuerpo puede tener, ¿no? Si hablamos de un cuerpo, entonces tiene materia, forma, masa, peso y etcétera. Densidad, por ahí. Muy bien. Pues señores, a la cinemática esto no le interesa. No le interesa qué forma tiene el cuerpo, ni qué cantidad de materia tiene ese cuerpo.
ni si la gravedad ejerce un peso sobre él. No, simplemente, simplemente es un cuerpo. Y se estila representarlo, ¿no? Y se le llama un móvil. ¿Qué es el móvil? Es el cuerpo que está experimentando el fenómeno del movimiento. Y habrá otras partes de la física que sí se encarguen de estudiar su composición, su forma, cómo afecta su peso, etcétera, etcétera. Pero en la cinemática, no. ¿Ok? En la cinemática, no. Entonces estamos definiendo un móvil, ¿no? Un móvil. Entonces para la cinemática el móvil es aquel cuerpo que experimenta, ¿qué cosa? El fenómeno del movimiento, ¿correcto? El fenómeno del movimiento. Ahora, si este móvil efectivamente está, como su nombre dice, moviéndose, ¿no? Moviéndose, entonces va a dibujar una trayectoria. Va a dibujar una trayectoria en el espacio. La trayectoria es una línea imaginaria que nosotros dibujamos, sea esta en 2 dimensiones o en 3 dimensiones para lo que es física avanzada, de la línea que dibuja ese móvil al momento de desplazarse de un punto a otro. Entonces, si yo digo trayectoria, creo que todos nosotros en algún momento hemos visto, por ejemplo, en el firmamento, en el cielo, los aviones que van a muy alta, a una distancia, a una altura pues razonablemente alta, vamos a poner así, 10.000 pies, etcétera. El motor de estas aeronaves deja una estela en el cielo. ¿Ustedes han visto alguna vez ese tipo de fenómenos? ¿O nunca han visto eso? Sí, profe. Sí. Muy bien. Mayormente son Johan, lamentablemente no te he podido entender, hijo. Tu señal acá conmigo llega muy entrecortado, no te entiendo la idea. Supongo que estás hablando respecto a los aviones. Sí. Para aquellos que de repente tenemos dificultades para que me escuchen, me queda decirles de que las sesiones son grabadas, así que les pido paciencia, ¿no? Yo no controlo la situación de la conectividad, de la velocidad de internet. Es un poco pues problemático esto, ¿no? Pero bueno, estamos grabando la sesión para futuras consultas. Entonces, el móvil, al momento de desplazarse de un lugar a otro, ¿correcto? Va a dibujar una trayectoria. Esa trayectoria es una línea imaginaria, ¿no? Respecto a un observador. Esa trayectoria puede ser, voy a dibujar acá con azul, una línea recta, por ejemplo. Entonces el móvil va a desplazarse describiendo una línea recta en distintas unidades de tiempo. O de repente ese móvil al momento de desplazarse dibuja una trayectoria, carambas, qué tal pulso, dibuja una trayectoria de una parábola. Ah, caray, ya el pulso no le está acompañando al teacher. Dibuja una parábola, ¿no? Ahí está. No es que cuando nosotros observemos algo que se esté moviendo, vamos a buscar a ver dónde está lo que está dibujando. No, sino es que nosotros imaginariamente agregamos esa trayectoria. O de repente el móvil, ¿no? Dibuja en su trayecto una caída libre, ¿no? Una línea totalmente vertical. O el móvil
en su trayectoria puede dibujar un círculo. Caramba, ¿qué tal círculo? Vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Entonces su trayectoria puede ser un círculo. En cinemática, dependiendo de la trayectoria que describe un móvil, podemos estar en distintos temas. Si es una trayectoria en línea horizontal, pero línea recta a la vez, estamos en un caso de movimiento rectilíneo. Si es un círculo, estamos en movimiento circular, lo estoy abreviando. Si es una parábola, movimiento parabólico. Y si está cayendo producto de la atracción de la gravedad, pues movimiento de caída libre. Hoy día vamos a enfocarnos en esto, en el movimiento rectilíneo. ¿Ok? En el movimiento rectilíneo, por eso tiene ese nombre. Vamos a ello entonces. Entonces, como nos vamos a enfocar en el movimiento rectilíneo, vamos a observar que existen dos tipos de movimiento. ¿Sí? Voy a dibujar la trayectoria. Recuerden, la línea azul representa la trayectoria. Ahí está. Esta bolita representa un móvil, ¿no?, en distintas unidades de tiempo. Acá uno. Ahí está. Recordemos, ambas situaciones son movimientos rectilíneos. ¿Por qué se llaman movimientos rectilíneos? Porque dibujan al momento una línea recta, horizontal. Muy bien. Horizontal. Hay casos donde se podría aplicar también vertical, pero son especiales. Entonces, si nosotros observamos que el móvil, ojo, el móvil se desplaza un espacio o igual dimensión de espacio en igual unidad de tiempo, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3. Si estos tiempos, el tiempo 1 es igual al tiempo 2, que es igual al tiempo 3, entonces si el móvil observamos que se desplaza la misma unidad de espacio, o sea, en la misma distancia, por cada unidad de tiempo, estamos en un caso de movimiento rectilíneo uniforme, también llamado el MRU. Para muchos alumnos, la pesadilla en el colegio. Si nosotros observamos que el móvil se desplaza distintas unidades de tiempo, distintas unidades de espacio, espacio 1, espacio 2, espacio 3, en la misma unidad de tiempo, quiere decir que estamos en un caso de movimiento rectilíneo uniformemente variado, o también llamado MRUV. Si estamos en un MRU, vamos a tener una magnitud derivada que aparece acá, que es la razón entre el espacio y el tiempo, que se llama velocidad, que lo vamos a representar por la letra V minúscula. Entonces, la velocidad va a ser igual a el espacio por el tiempo que ha tomado en recorrer ese espacio. Si el uy, qué feo está mi pulso, un momento, mucho café. Espacio entre el tiempo. El espacio se mide en metros y el tiempo se va a medir en segundos. O el espacio se va a medir en kilómetros y el tiempo en horas. Esas son las magnitudes de velocidad con las cuales vamos a trabajar en este tema. Existen otras, milímetros por segundo, ¿no?, kilómetros por minuto,
pero creo yo que no vienen al caso. Esos casos pues se estudian para postular, ¿no? Algún cuerpo militar, alguna especialidad. No, netamente son para centros pre. Acá estamos estudiando nuestro caso y bastará con saber de que la velocidad o la vamos a medir en metros por segundo o la vamos a medir en kilómetros por hora. Y en el MRU pues existirá solamente esta fórmula, donde la velocidad, como repito, es igual a espacio dividido entre el tiempo. De acá se pueden derivar dos, despejando. Si quisiéramos el tiempo, pues sería el espacio entre la velocidad, y si quisiéramos el espacio, sería pues la velocidad multiplicado por el tiempo. No es que haya tres fórmulas, no, sino es que de una sola se derivan las otras al momento de despejar. No hay más fórmulas acá realmente. ¿Ok? En el MRU se llama variado porque la velocidad no es la misma, porque por cada unidad de tiempo, por cada unidad de espacio, la velocidad varía, va cambiando también por cada razón del tiempo. Entonces acá ya viene a aparecer otra magnitud derivada que se llama aceleración. La aceleración. La aceleración es el cambio de velocidad por cada unidad de tiempo. Y en el MRUV existirán estas fórmulas que nos propone acá el material. ¿Ya? No vamos a reinventar la pólvora. Vamos a copiar acá las fórmulas que nos propone el material. Aquí está. Permítame hacer un recorte. Moment please, un momento. Y voy a explicarles, no tanto que nos memoricemos la fórmula, no, sino en qué casos voy a aplicar una de esas fórmulas, ¿no? No es tanto tener la herramienta, sino saber usar la herramienta. Caramba, está muy grande. Ahora sí. Muy bien. Como pueden notar, nosotros aquí vamos a tener una cierta cantidad de fórmulas. ¿Cuántas? A ver, acá tengo 1, 2, 3, 4. Suficiente. Si ustedes googlean, pues pueden encontrar más. Incluso con otras denominaciones, con otras letras. Bien. Cuando ustedes observen V2, se trata de velocidad final. En algunos libros, en algunos manuales o en algunas páginas web también le llaman V sub F. Es lo mismo. Cuando ustedes observen V sub 1, se trata de velocidad inicial. En algunos libros le ponen como V sub 0. También es válido. La A sigue siendo y es la aceleración. La aceleración para MRUV es constante. Quiere decir que no va a cambiar, va a seguir siendo la misma. Lo que va a cambiar es la velocidad. La E es el espacio. En algunos libros le llaman también D, de distancia. Se admite en estos estudios E o D. La diferencia es cuando estamos ya en física un poquito más avanzada respecto al espacio en 3 dimensiones. Ahí cambiaría un poquito, pero acá no. ¿Ya? Muy bien. Fíjense, perdón, acá me faltaba. La T es el tiempo, ¿no? En MRU, si bien es cierto, solamente tengo una fórmula, pero sigo teniendo velocidad, espacio y tiempo, ¿no? En el MRU, la velocidad, voy a ponerlo acá, la velocidad es constante.
Y acá la diferencia entre ambos. En MRU la velocidad es constante. ¿Qué significa eso? Que no cambia, es la misma. En cambio, en el MRUV la velocidad cambia, varía. Lo que se mantiene constante es la aceleración. ¿Ok? Si existe ya aceleración, entonces ya existe velocidad inicial y velocidad final. Muy bien. Aparte, no está en el material, pero es creo necesario ponerlos. Para temas de MRU, siempre vamos a tener casos de, carambas, tiempos de encuentro y tiempo de alcance. Les voy a copiar la fórmula y les voy a explicar. Tiempo de encuentro es el espacio total dividido entre la velocidad del móvil A más la velocidad del móvil B, y tiempo de alcance también es el espacio total dividido entre la velocidad del móvil B menos la velocidad del móvil A, con la condición que la velocidad del móvil B siempre tiene que ser mayor a la velocidad del móvil A. Profe, ¿qué es eso? Me has mareado. Tranquilo. Imagínese usted acá una trayectoria y en ambos extremos estén dos móviles, ¿correcto? El móvil A y el móvil B. Y ambos están yendo a la misma, en la misma dirección, pero sentidos contrarios. Quiere decir que en algún momento se van a encontrar. En esos casos se utiliza la fórmula de tiempo de encuentro. Y para el siguiente caso, igual voy a tener el móvil B y el móvil A separados ambos una distancia, un espacio total, igual que acá había un espacio total, ¿correcto? Pero en este caso están en la misma dirección, ¿correcto? Y en el mismo sentido. En el de arriba eran misma dirección pero sentidos contrarios. Quiere decir que en algún momento, si se cumple esta condición, el móvil B va a alcanzar al móvil A. En esos casos utilizaríamos la fórmula de tiempo de alcance. ¿Ok? Tiempo de alcance. En esas dos. ¿Ya? En esas dos. Tener en cuenta eso. Casi, si ustedes googlean o buscan información, en los materiales también que proponemos van a encontrar esta fórmula. Pero a veces hay uno que otro caso donde el enunciado nos dice que hay tiempo de alcance, que hay tiempo de encuentro. Entonces en esos casos nosotros debemos utilizar una y otra fórmula. Y acá voy a hacer un paréntesis. En el curso de física, como es entendible, se manejan muchas ecuaciones, ¿no? Que en física las llamamos fórmulas, ¿verdad? Y aquí en cinemática ya estamos aperturando pues el estudio de estas fórmulas. Para algunos es algo nuevo, pero para otros de repente que ya hemos pasado por el colegio recientemente, de repente es algo no tan complicado. No les pido esto para todos, no les pido que se memoricen las fórmulas, porque nos podemos olvidar o podemos recordar erróneamente. Entonces yo les recomendaría que en lugar de tener el PDF en su celular, en su computadora, ustedes generen un blog, un archivo físico, un cuaderno, donde estén todas tus fórmulas o donde usted vaya poniendo, escribiendo las fórmulas que vamos aprendiendo en el transcurso del curso. ¿Por qué? Porque cuando estamos practicando, y esto sí he logrado recabar en mis alumnos, cuando el alumno intenta practicar, y si por ahí el PDF de las fórmulas está en su celular, tiene un Smart, no tiene la suerte de tener un Smart, pues va a chequear, ¿no? A ver, aquí qué fórmula aplico, espacio, a ver, voy a revisar, ¿no? Revisa tu celular, pero justo ahí, ¡ping!, entra un mensaje, un chat, un grupo, un Messenger, un WhatsApp, y ya hemos generado pues un elemento de distracción. Entonces en ese momento en el cual necesitábamos que te concentres, ya te hemos perdido. Tu atención está en otro lado. Entonces cuando vayamos sinceramente a practicar, les recomendaría de que no nos desconectemos, pues no digo apaga el celular, sino por un momento te olvides de los mensajes, de los WhatsApp, de los Messenger,
tengas a la mano tu cuaderno, tu formulario, donde estés copiando las fórmulas que estamos viendo hasta el momento en física, y luego cojas el material que se propone o que está ahí en el PDF e intentes desarrollar, practicar, resolver. Esa es una manera sincera de practicar el curso, los casos propuestos, ¿ya? Eso de que todo está en mi Smart y desde acá lo manejo es mentira, jóvenes. Ya llevo acá varios grupos en los cuales, bueno, haciendo unas pequeñas consultas, ¿no? La mayoría, por ejemplo, el semestre anterior se conectaba de su celular y hay mucha distracción, muchos elementos distractores. Por lo menos para entender un caso de física, existe 3 minutos esenciales donde necesitan estar concentrados, ver, entender por qué aplico esta fórmula, por qué hago este cálculo, por qué hago esta simplificación. ¿Sí? Cierro paréntesis acá. Espero de que ustedes algo les haya quedado de la recomendación que les digo. Volvemos al curso. En el caso de MRUV, podemos observar que en el manual nos proponen 4 fórmulas, ¿correcto? Ya les dije que si ustedes googlean van a encontrar más, 6, 7, hasta más todavía, ¿no? Hay uno que calcula en el enésimo tiempo, etcétera, etcétera. Suficiente para nuestro curso esto. ¿Cuándo voy a utilizar la primera fórmula? La primera fórmula debemos de utilizar cuando, atentos, en ninguna parte del enunciado nos den el dato del espacio. ¿Sí? O sea, si ustedes leen el enunciado, ven los datos o ven el gráfico y no observan el espacio, pero sí velocidad 1, velocidad inicial, aceleración, tiempo, nos piden calcular lo otro, entonces fijo ahí la fórmula 1. ¿En qué casos, por lo general, vamos a utilizar la fórmula 2? Cuando en los enunciados no nos mencionen el tiempo. No nos mencionen el tiempo. La fórmula 3, cuando en los enunciados no nos den la velocidad final. Y el enunciado 4, la fórmula 4, cuando en el texto, el enunciado, recuerden, un enunciado pues es un párrafo que contiene pues oraciones donde nosotros vamos a leer, abstraer y tratar de apuntar los datos o en todo caso graficar lo que nos dice ahí. El 4 les decía que la fórmula 4 debemos usar cuando por ningún lado observemos el dato de la aceleración. ¿Ya? Entonces no vamos a ir como loquitos por ahí y nos proponen un enunciado y decimos, mira, aquí, a ver, creo que es... No. Con criterio, hagamos una filtración y observemos qué datos nos están planteando, qué datos nos piden calcular y qué datos no hay por ningún lado del enunciado. ¿Ya? Es una buena directriz para enfocarme y para ver cuál de las fórmulas voy a aplicar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? Es necesario pues que entendamos pues esta parte de la parte teórica, porque a veces en mi experiencia el alumno mecánicamente pues dice, esta es mi fórmula, reemplazo, ya está, pero hay que entender, sobre todo ustedes que en algún momento van a ser acá puede haber un futuro ingeniero de software, un técnico en soporte, un diseñador, y en todas las carreras es transversal el curso de física, quizás en algunas más que en otras, ¿no? En algunas más que en otras. Por ejemplo, en ingeniería de software, cuando nosotros vayamos a generar un programa con HTML, PHP, JavaScript, que simule unas bolitas moviéndose según la gravedad, vas a tener que aplicar pues fórmulas físicas
¿Para qué? Para darle pues sentido a ese movimiento. Y ahí vas a tener que recordar pues tus estudios de tus cálculos de estudios generales. O para los diseñadores gráficos, ¿no? Las tecnologías de colores, ¿no? La óptica respecto a los colores. O para los técnicos en soporte, la velocidad de transferencia de datos, gigabits por segundo, megabits por segundo, es velocidad, ¿no? Es la magnitud velocidad aplicada pues a la transferencia de datos. Entonces la física es importante en todas las carreras técnicas. No crean que no, acá solamente es para probar y después ya me olvido. No. Ya sé que en algunas carreras va a ser más relevante de repente que en otras, pero van a verlo, vamos a aplicarlo. ¿Ok? Si se preguntan, profe, ¿y los demás estudios de los movimientos del MCU, del M, de, pero el movimiento circular, del movimiento parabólico, también llamado tiro parabólico, de caída libre? Bueno, eso ya correspondería pues en algún momento respecto a su formación específica, ¿no? Respecto a la formación específica. De repente, más adelante en su contenido curricular, pues hay una parte específica donde, por ejemplo, vamos a estudiar velocidades de rotación de un disco mecánico, ¿no? Hay discos que giran a 5400 RPM, normalmente que los utilizan para videovigilancias, o hay otros que giran a 7200 RPM, incluso hay unas de tipo interfaz SAS de 10.000 RPM, ¿no? Entonces hay que entender, ¿no? RPM, ¿qué es eso? Pero todo eso pues tiene que ver con el estudio de esa trayectoria, ese tipo de trayectoria, movimiento circular. Puede ser uniforme, uniformemente variado, también una serie de detalles acá, pero que en este curso no está en el contenido, ¿ya? No está en el contenido. Muy bien, no hay consultas, ¿verdad? Vamos a ponerles entonces un casito. ¿Qué les parece? ¿Estamos? Les propongo un caso y ustedes resuelven. Dale, profe, dale. Bien, vamos, esa es la actitud, esa es la actitud. Permítanme compartirles el primer caso. Vamos a copiarlo por acá. Ahí está. Atentos. Nos dice ahí: un móvil con velocidad constante de 30 kilómetros por hora pasa por un punto a las 10 am. Pregunta: ¿cuál es la distancia entre A y B si por B pasa a las 4 pm? Antes de ponernos a tratar de calcular como lo quita esta fórmula, no. Señores, en física vale mucho la interpretación. ¿Y cómo se expresa esa interpretación? En un gráfico. En la medida de lo posible, todos los enunciados de física siempre es recomendable representarlos o tratar de representarlos en un gráfico. ¿Por qué? Porque ahí nos podemos dar cuenta de repente detalles que leyendo no observamos. O cuando ustedes comparten sus dudas, profesor, no me sale este caso. A veces una captura, mándame al grupo. Ah, mira, acá tu interpretación del caso, acá te ha faltado poner esto, etcétera, etcétera. ¿Ya? Porque lo clásico que podemos hacer, y no digo que está mala, lo clásico que podemos hacer es lo siguiente. Ah, muy bien, acá nos dice que hay un móvil, muy bien, que va a una velocidad de 30 kilómetros por hora. ¿Qué estoy haciendo ahí? Apuntando su dato, ¿no? Y paso por un punto a las 10 de la mañana. Caramba, nada más relevante me sirve ahí. Entonces, este tipo de enunciados se presta para ser representado en un gráfico. Y no necesitamos pues tener pues un pulso o una imaginación para dibujar. No, simplemente con bocetos que representen a un móvil, que representen la trayectoria y lo que nos diga el dato. Como estamos en el caso de de MR, movimiento rectilíneo, vamos a dibujar la línea recta por donde va a moverse el móvil. Muy bien, ahí está. ¿Correcto? Todavía no sabemos si es MRU o es MRUV. No sabemos.
Apuntamos, nos dice que hay un punto, acá un punto A, y acá tenemos un punto B. Y en el punto A parte el móvil. Recuerden que en la cinemática no le interesa qué forma tiene el móvil, ni qué dimensión tenga, ni qué peso tenga, ni no, solamente estudia el fenómeno del movimiento, nada más, ¿no? Y la hora a la cual sale del punto A nos dice a qué hora es, a las 10 de la mañana, ¿no? 10:00 AM. Muy bien. ¿Ve cómo estamos representando del enunciado al gráfico? Y luego el móvil pasa por este punto B. ¿A qué hora? A las 4 de la tarde. 4:00 PM. Ahí está. No sabemos qué distancia hay acá. Recordemos que distancia en este tema también lo podemos representar como espacio. Da lo mismo. Muy bien. Pero, profe, hasta ahora no podemos determinar si es MRU o MRUV. Señores, acá hay un dato importante. En el enunciado nos dice que se mantiene a velocidad constante. Y según lo que hemos expuesto hace un momento, ¿en qué situaciones o en qué caso la velocidad es constante? ¿En MRU o en MRUV? MRU, profe. Correcto. Entonces el alumno dice, esto es un caso de MRU. Muy bien. Y si es MRU, la única fórmula que tenemos es espacio entre tiempo es igual a la velocidad. Nada más. Nada más. Sé que en algún momento voy a aplicar esa fórmula. Muy bien. ¿Qué dato tenemos? Tenemos la velocidad, claro, ahí está arriba. Tenemos esa, ¿no? Incluso no lo voy a copiar, aquí está. Tenemos el espacio, no, eso me piden calcular, ¿no? Eso me piden calcular. Tenemos el tiempo, no nos dan el tiempo explícitamente, o sea, no nos dicen, un móvil ha ido del punto A al punto B en 7 horas, no, no nos dicen. Nos dan el dato implícitamente. ¿Cómo implícitamente, profe? O sea que está ahí, pero necesitamos calcularlo, determinarlo, analizarlo. Porque desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, ¿cuánto tiempo ha transcurrido? Desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? 6 horas, profe. Compañero propone 6 horas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿verdad? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas horas son? 6 horas, ¿no? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 6 horas. Muy bien, ya tenemos el dato del tiempo. Y no se necesita pues tener un doctorado tipo NASA para poder determinar sentido común. 6 horas. Muy bien, ya tengo el tiempo, ya tengo el espacio. Acá debo hacer también una observación, un checklist para ustedes, ¿ya? Si estamos calculando o si estamos queriendo calcular el espacio, si el valor de la velocidad, si la magnitud de la velocidad está representado en kilómetros por hora, el tiempo necesariamente tiene que estar expresado en horas. Y en este caso sí está. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de horas hubiera estado expresado en minutos o de repente en segundos? Habría que hacer dos posibles conversiones. O convertimos la velocidad a metros por segundo o convertiríamos el tiempo a horas. Lo cual ninguno de esos escenarios se ha presentado, pero desde ya voy advirtiendo. Entonces ahora vamos a calcular, ¿verdad? Aplicamos el cálculo, ¿no? ¿Qué tenemos? El espacio es igual a la velocidad por el tiempo. Profe, ¿de dónde está sacando eso? Caramba, si hemos visto, ¿no? No es que me estoy inventando, simplemente estamos despejando la fórmula.
Y ahora sustituimos el valor de cada una de esas variables. 30 kilómetros por hora por el tiempo 6 horas. Matemáticamente o dimensionalmente, horas con horas se van. Y el espacio, pues tenemos 6 por 3, 18, ¿verdad? 100 y la magnitud que queda es 180 kilómetros. Ahí tenemos un filtro para ver si nuestro resultado es correcto. Profe, ¿cómo así? Por ejemplo, si estamos calculando espacio, la magnitud que debemos obtener es kilómetros o metros, según sea el caso. Si estamos calculando tiempo, la magnitud que deberíamos obtener es horas o segundos. Si estamos calculando velocidad, la magnitud que deberíamos obtener es metros por segundo o kilómetros por hora. Porque ¿qué pasaría si de repente estamos calculando espacio y por ahí nos observamos que nos salen minutos? En algún punto de nuestro cálculo hemos cometido un error. Entonces podemos retroceder a ver dónde hemos cometido ese error. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ustedes van a ver algunos libros, por ejemplo, hay algunos autores que lo resuelve así, miren, espacio igual, directamente pone 30 por 6, 6 por 3, 18, ¿no? Así lo calcula, y al final pone la magnitud. Podemos utilizar esta fórmula de trabajar sin escribir las magnitudes, pero cuando ya tenemos más práctica, cuando ya hemos practicado más, hemos aplicado un poquito más de cálculo. Hemos aplicado un poquito más de cálculo, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando trabajamos así sin poner las magnitudes, no podemos observar nuestro error, ¿ya? Y es a veces necesario porque podemos hacer una buena interpretación de nuestro caso, podemos hacer un buen gráfico que represente el enunciado, pero a veces nos equivocamos en una forma de representar una magnitud y fallamos, ¿ya? Entonces, yo recomiendo esta forma, ¿ya? Donde se reemplace cada uno de las magnitudes. Bien, ahí está el resultado entonces, 180 kilómetros. ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Qué tal? ¿Le han visto difícil? Ya. Clarito. No es más difícil. Ya, vamos a proponerles un caso para ustedes. ¿Ya? Aquí va. Aquí va el caso para ustedes. Aparentemente, muy fácil. Y les voy a copiar acá en el chat de nuestro Teams. Y también les voy a compartir en nuestro chat de... mi WhatsApp está colapsado. No actualiza. Bueno, ahí está en el chat de nuestro Teams. Un auto posee una velocidad de 40 metros por segundo. Pregunta, ¿qué espacio recorrerá en 2 horas? Les doy 5 minutitos para intentar resolverlo. Vamos a ello. Dice ahí, un auto posee una velocidad de 40 metros por segundo. Vamos a apuntar eso. La velocidad 40 metros por segundo. Pregunta, ¿qué espacio recorrerá en un tiempo? Porque 2 horas es tiempo, ¿verdad? De 2 horas. Acá incluso ustedes pueden darse el lujo de no hacer gráfico, pero como soy consecuente con lo que les digo, caramba, no se mueve acá el enunciado, voy a tentar hacer el gráfico, ¿no? La trayectoria es una línea recta, pero me hablan de un auto. Vamos a hacer el esbozo de un auto. Ahí está, un auto. Está el auto, ¿no? Cuya velocidad es de 40 metros por segundo. Y en un tiempo de 2 horas va a estar más o menos por acá. Acá va a estar el auto. Bueno, no me apoya el pulso, ahí está. Va a estar por acá, ¿verdad? Entonces, este espacio me piden calcular. ¿Cuánto es ese espacio? Y como no nos mencionan otro dato,
pues también estamos en un caso de MRU. ¿Sí? Porque no nos dicen si varía la velocidad, que haya aceleración. No, simplemente 40, nada más. Muy bien, entonces, si nos piden calcular el espacio, como en el caso anterior, el espacio es igual a velocidad por el tiempo, pero acá ya viene un dato. La magnitud del tiempo en la velocidad no coincide con la de la misma magnitud del tiempo, el dato del tiempo. Entonces tenemos, como les decía anteriormente, dos opciones. O convertimos la velocidad a kilómetros por hora, que es un poquito más trabajoso, o convertimos el tiempo en segundos, que es lo más fácil. Vamos a optar por los segundos y decimos por, atentos a esta forma de conversión, fracción. Una hora sabemos que tiene 60 minutos. 60. ¿Correcto? Y un minuto tiene 60 segundos. ¿Correcto? Entonces, Sí, profe. acá puedo eliminar horas con horas, minutos con minutos. Y la magnitud que obtenemos tiene que ser segundos. Y efectivamente. Y lo que resta ahora es multiplicar 2 por 60 por 60. Apóyeme en ese cálculo. ¿Cuánto es? Dos. 120, profesor. Ya, 2 por 60 es 120. Y 120 por 60, 7200. 7200, profesor. 7200. Muy bien. 7200. 200. 7200, ¿qué? Segundos, ¿verdad? 7200 segundos. Muy bien. Ahora, con este dato ya puedo aplicar el cálculo en la fórmula. Espacio es igual a velocidad, 40 metros por segundo, por tiempo, 7200 segundos. Elimino segundos con segundos, se van. ¿Qué me queda? Metros. Muy bien. Estoy calculando el espacio, entonces me debe quedar en metros. Excelente. Multiplico 72 por 4. 248, profesor. 72 por 4. 288. 288 y 3 ceros, ¿verdad? 288.000 metros. 288.000 metros. Ahora, si las alternativas están en metros, pues busca la alternativa correcta. Pero si estarían en kilómetros, hiciera la conversión. El espacio es igual 288.123 metros por línea. Y fíjense acá. Sabemos que 1000 metros es un kilómetro, ¿cierto? Kilómetros. Los 3 ceros con 3 ceros se van, metros con metros se van. ¿Y qué me queda? Que el espacio es igual a 288 kilómetros. Y ahí está el resultado de ese cálculo. ¿Qué error hubiera cometido un alumno de repente impaciente, novato, neófito? Directamente hubiera reemplazado en la fórmula, ¿no? Espacio, velocidad por tiempo. Incluso se hubiera dejado guiar de aquellos manuales donde no pone la magnitud y hubiese multiplicado 40 por 2, 80, y nunca pues hubiera encontrado la alternativa correcta, o pues el cálculo no sería correcto, ¿no? No hubiese convertido a segundos. Claro, hubiese convertido a segundos. ¿Alguna consulta? Todo bien, profe, todo bien.